del embrión, pues pasan por diferentes divisiones, ¿no? Hasta que llegan a la gastrulación, que es donde se van a desarrollar las tres hojas germinativas, ¿no? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, del ectodermo se va a formar la cresta neural y el tubo neural. Del mesodermo se va a dividir en paraxial, intermedio y lateral, que es de donde va a formarse todo lo que deriva del mesodermo, es decir, toda la parte del sistema óseo, muscular y el tejido conjuntivo básicamente, ¿no? Entonces, del mesodermo lateral se va, a nivel a esta área se va a dividir en somático y parietal, ¿no? Y una capa es plásmica y visceral. Entonces, acá tenemos el endodermo y acá tenemos el mesodermo, ¿no? Entonces, acá la parte más cercana al tubo neural va a ser el mesodermo paraxial, ¿no? Acá tenemos el intermedio, acá tenemos el mesodermo lateral, el que es, digamos, la parte parietal, y el visceral, ¿no? O esplásmico, que también se le llama. Entonces, en el corte histológico más o menos se ve así. Acá tenemos el paraxial, acá se vendría a ser el intermedio y acá, digamos, los laterales, ¿no? Tanto el parietal como el visceral. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, que del mesodermo paraxial va a derivarse todo lo que son los dermátomos, miótomo y esclerótomo, ¿no? Miótomo, todo lo que vendría a ser la parte, digamos, muscular, y esclerótomo, todo lo que serían los huesos, todo, digamos, los tendones y también parte del tejido conjuntivo, ¿no? Y acá estamos viendo cada uno de ellos, cómo se van dividiéndose. Ustedes van a ver acá que la mayoría son células pequeñas, basófilas. Acá ya, claro, se le ha hecho un corte y una coloración de hematoxilineosina estándar y nos permite ver el núcleo y el citoplasma, ¿no? Entonces, en esta etapa inicial, todas las células se parecen, ¿no? Entonces, en esta etapa estamos viendo células germinales, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo células germinales? Porque va a haber neoplasias o tumores que van a formarse a partir de estas células germinales o embrionarias que les llamamos, ¿no? Entonces, esos tumores van a tener un parecido a estas células pequeñas, basófilas, y nos va a recordar estas etapas de formación de los diferentes órganos, ¿no? Entonces, así es, digamos, como se ve en un corte de microscopía electrónica. A esto, claro, ya digamos, de una manera didáctica se le ha pintado, se ha hecho esquemitas para que nosotros podamos comprender más fácilmente cómo se van formando los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Una vez que ha terminado la gastrulación, va a iniciarse el plegamiento de las hojas, ¿no? Para formar, digamos, un embrión en forma tubular, como lo que estamos viendo acá. Entonces, así esta parte lateral vamos a ver esas estructuras que parecen cubos, que vienen a ser los somitas, ¿no? Los primeros somitas, a partir de los cuales se va a ir, digamos, ya diferenciando lo que va a ser, digamos, lo que corresponde a cada arco costal, a su parte muscular y ósea, ¿no? Entonces, acá el embrión, vean cómo empieza, digamos, a formar, a tener esa forma de tubo y, digamos, a elongarse, ¿no? Desde su parte craneal hacia la parte caudal. Va expandiéndose, va aumentando su longitud. Entonces, y acá con un acercamiento vamos a ver lo que corresponde a esas estructuras que les había mostrado hacia acá, que vendrían a ser los somitas, ¿no? Entonces acá vemos como el embrión, la gastrulación, en un inicio que es planito, vean cómo se plegan las hojas y empieza a formarse esa estructura tubular, y a partir de la cual se van a formar estos diferentes órganos, ¿no? Entonces, con excepción de unos cuantos músculos lisos, todo el sistema muscular se va a desarrollar de la hoja germinativa mesodérmica, ¿no? El músculo esquelético va a originarse del mesodermo paraxial, lo que forma las somitas y las somitómeras, ¿no? Ahora, el músculo liso va a originarse de la hoja esplásmica del mesodermo lateral, al igual que los vasos y células sanguíneas, ¿no? Y el revestimiento de las cavidades corporales, no me estoy refiriendo a lo que es el mesotelio, ¿no? A esa delgada capa que está cubriendo la cavidad pleural, la cavidad abdominal. Y el músculo cardíaco va a derivar también del mesodermo plásmico. Acá el músculo del iris, la glándula mamaria y las glándulas sudoríparas van a derivar del ectodermo.
Entonces, ¿cómo se inicia la somitogénesis? El mesodermo paraxial se va a dividir en dos estructuras, ¿no? Los somitómeros, que van a estar formando por mesodermo no segmentado en la parte craneal y va a formar 7 pares, ¿no? Que son, digamos, los que están acá, estos primeros de acá. Luego los somitos del mesodermo segmentado en el tronco. El primer par de somitos aparece más o menos a los 20 días y cada 4 a 5 horas va apareciendo un nuevo somito, un nuevo par de somitos que se van, digamos, yendo hacia la parte caudal, ¿no? Entonces, hay, digamos, unos factores que en algún momento van a determinar y van a, digamos, ponerle un pare para que esto no se siga dividiendo, ¿no? Porque si en todo caso esto continuaría, llegaríamos a tener, digamos, una prolongación de lo que sería la parte ya sacrococcígea, ¿no? Entonces, en la primera etapa vamos a ver la formación inicial de los somitos. En la segunda etapa vamos a ver una epitelización de las células mesenquimatosas. En la tercera etapa vamos a ver una especificación o determinación de las células. Y en la cuarta etapa una diferenciación en tejidos maduros, ¿sí? Entonces el músculo estriado o músculo esquelético también conocemos, se va a derivar de los somitas, ¿no? Entonces estos somitas son estructuras segmentadas como la que habíamos visto que parecen unos cubos, están formadas a ambos lados del tubo neural durante el desarrollo embrionario, ¿no? Y como habíamos visto, se origina a partir del mesodermo paraxial o mesodermo dorsal, que también lo conocen en algunos textos, ¿no? Estas estructuras son transitorias y dan origen a las células que van a formar las vértebras, las costillas, la dermis de la piel de la parte del dorso, los músculos esqueléticos también del dorso, los de la pared, digamos, corporal y de las extremidades, ¿no? Básicamente. Ahora, estos somitas se dividen en 3 secciones. El esclerótomo, que forma parte del somita que está frente a la notocorda y de la cual se van a formar las células que van a originar las vértebras y las costillas, ¿no? El dermátomo es la región más externa de la somita y va a formar lo que corresponde a la dermis de la piel del tronco, ¿no? Y el miótomo es la parte intermedia del somita que va a originar la mayoría de los músculos esqueléticos. Entonces acá tenemos la somitogénesis en días más o menos como en el día o día y se inicia su formación. Y luego habíamos visto que más o menos cada cierto tiempo va a empezar su proliferación, ¿no? Entonces acá tenemos un embrión de 34 somitas. Empezamos a contar. Vamos a ver acá que están los 34, ¿no? Como les decía, la elongación va hacia la parte ya caudal, a partir de la parte craneal, ¿no? Entonces, pero esto en algún momento, digamos, se detiene para formar solamente la columna hasta el nivel sacrococcígeo, ¿no? Al final de la quinta semana de la edad gestacional, más o menos hay entre 42 a 44 pares de somitas, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser, digamos, las vértebras. Tenemos 4 occipitales en un inicio, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 8 a 10 coccigios, ¿no? Entonces, el primer par occipital y los más o menos entre 5 últimos coccigios van a desaparecer. Va a haber un proceso de apoptosis y desaparecen, ¿no? Ahora, el número de somitas permite calcular más o menos la edad aproximada del embrión. Ya, en la etapa 1, ¿qué es lo que va a empezar? Se requieren dos mecanismos, ¿no? Un modelo de frente, que digamos de onda, que se llama así, parece, digamos, un factor estimulador, y vamos a tener que se basa en dos factores, ¿no? El FGF8 y el WNT. Entonces, va a haber, digamos, un equilibrio, ¿no? Entre la parte estimuladora y la parte inhibidora que va a constituir el ácido retinoico, ¿no? Digamos, una homeostasis entre estos dos estimuladores e inhibidores va a hacer, digamos, que se forme de una manera ordenada
toda la columna vertebral de la persona. Acá estamos viendo los somitos. Estas divisiones que habíamos visto que en un inicio eran como unos rectangulitos que estaban en el embrión, cada uno de ellos a la larga va a formar toda una vértebra con el arco costal, la parte muscular, ¿no? Entonces esta vendría a ser una división en realidad primitiva, ¿no? Y acá estamos viendo, digamos, este modelo de frente de onda, que va a hacer, digamos, que se lleve de una manera ordenada cada una de las divisiones y proliferaciones. Acá tenemos el ácido retinoico, que es lo que va a hacer más o menos cuando ya se ha visto, digamos, que se ha llegado a un número determinado de somitas. Lo que ocurre, digamos, es una inhibición para que esto no siga proliferando, porque si no, en todo caso, tendríamos una cola más o menos, ¿no? Entonces, todo queda más o menos hasta la última coxigia y ahí, digamos, se observa la acción de este ácido retinoico, ¿no? Como un factor inhibidor. Entonces, hay un equilibrio que va a hacer que ambos factores modelen y, digamos, se genere todo lo que es la columna vertebral, los arcos costales, con su parte muscular. Hay otro modelo también que va a participar, digamos, en esta formación de los somites. Y vamos a ver, acá todavía estamos viendo los factores F8 y WNT, las células en proliferación. Entonces, este modelo de frente, ¿qué va a hacer? Que cada una de estas somitas se individualicen y cada uno de ellos tenga, digamos, su propia funcionalidad. Acá tenemos en la parte central el del tubo neural y a cada lado estamos viendo un par de somitas, ¿no es cierto? Siempre andan en par y son bilaterales. Entonces, cada uno de ellos va a tener las estructuras que habíamos visto anteriormente y vamos a ver en otro esquema. Entonces, otro modelo que les decía también es la formación inicial, ¿no? Es el modelo de reloj de segmentación. Este también es otro modelo, va a hacer que, digamos, los somitas aparezcan, digamos, en forma periódica y su número, digamos, esté determinado y también la longitud, el tamaño que han de tener cada uno de ellos, ¿no? Va a haber unas ondas de Notch que van a actuar sobre las células en intervalos regulares y las van a capacitar para la segmentación, ¿no? De igual forma, también van a hacer que cada una de ellas mantenga, digamos, su número adecuado de células que van a formar cada una de las estructuras, ¿no? Entonces, este modelo va a hacer que, digamos, por ejemplo, de cada somita se genere solo una costilla, se generen los músculos intercostales, se genere el tejido conjuntivo que le corresponde a cada una de ellas. No que se generen dos costillas o tres, nada, sino cada una van a tener, digamos, su función y, digamos, el área donde van a estar ubicadas, ¿no? Tanto, digamos, las primeras costillas hasta las últimas, al igual que las vértebras, ¿no? Entonces van a ir actuando de una manera ordenada. Entonces, lo que en un inicio, digamos, era un tubo, con este modelo de segmentación vamos a observar cómo, digamos, se dividen cada una de las somitas, ¿no? Y cada una va a tener, digamos, una parte anterior, una parte posterior, y se van a individualizar y van a separar. Entonces, una vez que se han separado, eso significa que cada vértebra va a tener su costilla y van a tener sus músculos, ¿no? Y su tejido conjuntivo. Entonces, en ningún momento va a haber, digamos, una aproximación de una vértebra o de una costilla hacia la otra, siempre van a andar separadas. Entonces, acá tenemos el modelo, cómo está separando cada uno de los segmentos, hasta llegar, digamos, a la parte terminal, ¿no? Entonces, acá vamos viendo la separación de los somitas. Entonces, cada colorcito nos está indicando, digamos, una estructura, ¿no? Y también vamos a ver que hay otras moléculas que también van a participar, ¿no? Aparte del EPHA, vamos a ver la efrina B. Entonces, en la segunda etapa, que digamos, una vez que se han segmentado y se han dividido los somitas, ¿qué es lo que viene? Viene la epitelización de células mesenquimatosas, ¿no? El ectodermo va a producir el
T6 y el somito va a expresar paraxis, ¿no? El paraxis va a inducir a la fibronectina y a la N-caderina, ¿no? A su vez, también el somito se vuelve, digamos, epitelial y se va a dividir en anterior y posterior. Lo que les decía, ¿no? Cada uno de ellos se individualiza. Acá tenemos, digamos, los somitos, tenemos la parte anterior y la parte posterior. Cada uno de ellos está separándose, va a tener sus células mesenquimatosas a partir de las cuales se van a generar tanto, digamos, la parte ósea y la parte muscular, ¿no? Acá están apareciendo ya las células mesenquimatosas. Empiezan a proliferar las células mesenquimatosas y forman, digamos, una estructura ya individual, separada y, digamos, propia de cada área, ¿no? Entonces acá estamos viendo los somitos, la parte anterior, la parte posterior de cada una de ellas. Y esto, digamos, si lo vemos de frente, ¿no? Cuando se le hace un corte, digamos, transversal, ¿qué es lo que vamos a observar en cada uno de estos tubitos? Entonces, la parte periférica va a formar el dermamiótomo. Entonces, ese dermamiótomo va a significar o va a ser, digamos, la dermis de toda la parte, digamos, de la parte dorsal de nuestro cuerpo, ¿no? Luego vamos a tener hacia la parte, digamos, central, el miótomo. Acá estamos viéndolo, esto va a formar lo que va a ser, digamos, la parte muscular. Y más internamente vamos a tener, digamos, la parte donde se van a ubicar incluso la parte neural, ¿no? Los ganglios que tenemos en la columna. Todo lo que corresponde, digamos, a la notocorda, lo estamos viendo acá en la parte inferior. Y vean, ¿no? Cada uno de estos somitos va a ir dividiéndose y también va a ir diferenciándose a cada una de las estructuras, ¿no? La parte interna va a ser la dermis, hacia la parte interna vamos a tener la parte muscular, acá, ¿no? En un corte un poco más grande estamos viendo, ¿no? El ectodermo va a constituir, digamos, todo lo que tendría que hacer la piel. Luego vamos a ver el mesodermo, acá estamos viendo la parte neural y los somitos, ¿no? La notocorda, cada uno de los somitos va a ir generando todo lo que es, digamos, la parte que va a formar la columna y las costillas con su parte muscular. Entonces, en la tercera etapa vamos a tener una etapa de especificación. El somito es inducido por tejidos circundantes y se va a dividir en dos componentes, ¿no? El ectodermo y el tubo neural dorsal va a estar dirigido por este factor y va a formar el dermomiótomo, ¿no? La notocorda va a tener dos factores, el SHH y el Nojin, y esto va a formar el esclerótomo. Acá tenemos el dermomiótomo, la parte dorsolateral. El esclerótomo tenemos la parte ventromedial, la notocorda, y así cada uno de ellos miren cómo se va dividiéndose, ¿no? Y siempre vamos a ver la participación de factores estimuladores e inhibidores. Entonces acá tenemos un corte más o menos histológico y está coloreado con una coloración argéntica y nos permite ver igualmente, vean las células que se ven en un inicio, casi todas se parecen, ¿no? Son células pequeñitas. Vamos viendo, por ejemplo, toda esta parte vendría a ser, digamos, ya la parte periférica del esclerótomo. Acá toda esta parte periférica que va a formar, mucho del ectodermo, que va a formar lo que vendría a ser la piel. Y debajo de ella vamos a tener el dermomiótomo, ¿no? Que va a formar todo lo que es la dermis y tejido conjuntivo que está debajo de la piel. Acá estamos viendo el esclerótomo que va a formar todo lo que va a constituir el esqueleto óseo. Y vamos a ver más o menos hacia esta parte también ya se va a formar el miótomo, ¿no? Acá en este otro cortecito ya se va, digamos, conforme el embrioncito también ya se va haciendo, digamos, más tubular, ya vamos a ir viendo la aparición de esas otras células, ¿no? Entonces, como ven, en un inicio todas las células se parecen, ¿no? Sino ya, digamos, como son células germinales,
a partir de las cuales se van a individualizar cada una de las estructuras que posteriormente van a formar los diferentes tejidos, estas células germinativas se parecen, no son casi similares y necesitamos algunas coloraciones, algunas técnicas especiales para poder decir, no, esta célula germinal va a ser la que va a formar, digamos, músculo o hueso, ¿no? Pero tienen, digamos, esa capacidad de poderse diferenciar hacia diferentes estructuras. Entonces, acá en un cortecito más esquemático, vamos a ver cómo este esclerótomo se va a dividir en tres, en regiones, ¿no? Tenemos una región dorsal, una lateral, una central, una lateral y una ventral, ¿no? Acá estamos viendo la parte del tubo neural. Vemos hacia esta parte, digamos, la parte externa constituye lo que es el ectodermo, va a constituir la piel. Debajo vamos a ver lo que corresponde a la parte del dermomiótomo. Acá estamos viéndolo. Luego vemos el miótomo aparece de color rojito, una franja de color rojito va a constituir el músculo. Y el esclerótomo dorsal en la parte central y el lateral, ¿no? Entonces, y en la parte ventral. Cada una de estas estructuras o estas divisiones van a generar los diferentes huesos que tenemos en nuestro organismo. Y acá, digamos, ya se va hacia, ya va tomando forma y ya, digamos, va aproximándose a lo que va a ser su forma definitiva posterior, ¿no? De una manera ordenada vamos a tener la piel, vamos a tener la dermis, vamos a tener la parte, digamos, del costal, vamos a tener la parte muscular y esto a su vez, como sabemos, todo lo que es, digamos, la parte en el tórax, tanto la parte, digamos, de las vértebras como el esternón y las costillas, van a formar a este nivel la cavidad torácica, ¿no? Y en esta área vamos a tener esas células mesoteliales, ¿no? Que van a estar cubriendo por dentro esta cavidad. Entonces, en resumen, vamos a ver que el mesodermo paraxial va a generar los somitos. Estos somitos van a formar el dermomiótomo. El dermomiótomo va a separarse en dermátomo, que va a formar todo lo que es la dermis, lleva este prefijo de derma, y lo del miótomo que va a constituir básicamente lo que es músculo esquelético, ¿no? Y el esclerótomo también va a tener sus divisiones, ¿no? La parte dorsal, la parte central, ventral y lateral. Y cada una de ellas también igualmente va a generar sus diferentes estructuras, ¿no? Ahora también de esta parte se va a generar también el meningotomo, luego el sindotomo, el somitocele y el artotomo, ¿no? Entonces, esto va a corresponder ya también a las otras estructuras que, digamos, van a ser la parte, digamos, de los tendones, la parte del cartílago. Entonces, acá estamos viendo cómo es que, digamos, de esas estructuras que habíamos visto que en un inicio eran como unos rectángulos, vean cómo va a formar cada una de ellas cuando empieza a dividirse, a individualizarse y a separarse, cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, ahora en un inicio también lo que corresponde, digamos, a una vértebra, va a iniciarse primero la formación, digamos, del cuerpo vertebral, de las apófisis y cada una de estas estructuras también se va a fusionarse para formar posteriormente ya, digamos, una vértebra ya individual, ¿no? Entonces, a partir de ella también vamos a ver cómo se genera o se forman estas superficies articulares que va a articularse con las costillas, ¿no? Con lo que estamos viendo acá y van a formar lo que es, digamos, la cavidad torácica, ¿no? Entonces, ahora el mesodermo paraxial va a formar lo que es la columna vertebral, las costillas, el cráneo, los huesos del cráneo, el parietal, occipital, temporal y la porción petrosa. El mesodermo lateral somático va a formar el esternón, la cintura escapular, la cintura pélvica, los huesos de las extremidades, ¿no? Y las células de la cresta neural van a dar origen también a los huesos del viscerocráneo, huesos del neurocráneo y la clavícula. Pues acá estamos viendo cómo se forman estas estructuras, tanto, digamos, la osificación
endocondral y la membranosa, ¿no? Igualmente también van a tener sus factores estimuladores e inhibidores, ¿no? Que van a, digamos, ordenar esta diferenciación celular hasta formar tanto, digamos, lo que es el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿no? Y cómo es que a cada tipo de osificación vamos a tener, digamos, las diferentes estructuras, ¿no? Acá en la osificación endocondral vamos a ver que se forma el hueso a partir de moldes cartilaginosos preexistentes, ¿no? Y en la osificación membranosa vamos a ver la formación directa del hueso a partir del mesénquima. Entonces, en la osificación endocondral vamos a ver acá el mesénquima, las células embrionarias o germinativas. Vamos a tener primero una etapa de condensación del mesénquima, como que las células se aproximan y se colocan, digamos, de una manera están más juntas, más adyacentes unas a otras, ¿no? Luego se va a iniciar la etapa de la condrogénesis, se va a formar el molde de lo que va a ser, digamos, el huesito. Vamos a ver una maduración de los condrocitos y luego vamos a tener una hipertrofia y apoptosis de condrocitos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La hipertrofia, como sabemos, es el aumento en el tamaño de las células, ¿no? Van a aumentar algunas células y otras van a sufrir un proceso de apoptosis. ¿Qué quiere decir apoptosis? Que solitas se van a desintegrar y va a quedar, digamos, solo lo que les es necesario y lo que, digamos, debe tener la persona, ¿no? Entonces, acá vemos el cartílago. Esta partecita externa va a constituir, digamos, lo que es el periósteo. Y acá vamos a ver, ¿no? Que a partir de este cartílago va a iniciarse la formación de los osteoblastos, ¿no? Esos osteoblastos van a ser las células, digamos, jóvenes a partir de las cuales se va a originar la formación del tejido óseo, ¿no? Vamos a ver que esta osificación también va a ir hacia las partes distales, como lo que estamos viendo acá en este hueso largo. Acá vamos a tener su centro de osificación secundaria y acá ya estamos viendo el hueso prácticamente formado. La parte vascular que le va a dar su nutrición y oxigenación y hacia estas partes, digamos, hacia estos extremos vamos a tener las placas de crecimiento, ¿no? A partir de las cuales el hueso también va a formarse y a tener, digamos, la longitud, el tamaño y las dimensiones correspondientes. Ahora, las células que migran hacia la notocorda en la cuarta semana de desarrollo gestacional van a formar lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En la parte ventral van a formar los cuerpos vertebrales desde la cuarta vértebra y los discos también desde la cuarta, ¿no? Vértebra. Hacia la parte central vamos a ver los pedículos y el arco neural que va a constituir la parte ventral. Luego vamos a ver la parte proximal de las costillas y los procesos transversos que vendrían a ser las apófisis, ¿no? Ahora de la parte dorsal vamos a ver los procesos espinosos o apófisis espinosas. Vamos a ver el arco neural, la parte, digamos, posterior, ¿no? Y de la parte lateral vamos a ver la parte distal de las costillas y también a la formación de los tendones, ¿no? Aquellas estructuras que las van a unir hacia los huesos. Entonces, esta formación de los somites también va a participar en la formación de lo que es, digamos, la parte ósea, ¿no? El cuerpo vertebral se forma de dos somites diferentes, ¿no? Por lado. Cuatro en más o menos en total y se conoce como un proceso de resegmentación. Los músculos de cada somita quedan unidos a dos somitas adyacentes y permiten la movilidad de la columna vertebral. Acá tenemos un cuerpo, otro cuerpo vertebral y vean cómo se juntan, ¿no? La parte posterior va a darle movilidad y la parte anterior del siguiente somita, ¿no? Ambos van a tener, digamos, estructuras musculares que se unen a los cuerpos vertebrales. Entonces, estas costillas van a crecer a partir de condensaciones laterales del cuerpo vertebral. Va a tener una parte proximal, un cuello y un tubérculo, ¿no? Ahora, del escleroto motor central
A partir de estos factores P, D, G y F, G, F, va a estimular su crecimiento, ¿no? La porción distal también se le llama, digamos, la parte del cuerpo. Esto también deriva del esclerótomo lateral o ventrolateral y requiere también otro factor, BMP, que va a ser un estimulante de la somatopleura, ¿no? O digamos la parte que va a estar, sería, digamos, la pleura parietal, ¿no? Ese mesotelio que va a formar, digamos, como una telita, una capa hacia la parte interna y va a formar, va a, digamos, a constituir la hoja parietal de la pleura, ¿no? Y entre ambas pleuras vamos a tener a los pulmones. Ahora, los cartílagos costales van a ser, digamos, esas superficies que le van a permitir la articulación ya con la columna vertebral y también con el esternón, ¿no? Y van a derivar del mesodermo de la placa lateral. Entonces, acá el esternón estamos viendo cómo se forma. Al inicio son unas bandas externales. Vemos también acá a las otras estructuras proesternón y supraesternón, como digamos, estas 5 estructuras van a ir, digamos, aproximándose, proliferando las células hasta que se fusionan y van a, digamos, posteriormente proliferar los elementos celulares que tienen este hueso hasta formar, digamos, ese hueso plano que tenemos hacia la parte anterior del tórax, ¿no? Ahora, el esqueleto axial va a constituir lo que es, digamos, la parte del cráneo, la columna vertebral y el esternón, ¿no? Las costillas y el esternón. Y, digamos, la parte distal va a estar formada por las extremidades. Acá vemos el esqueleto axial, incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y se desarrollan a partir, como sabemos, del mesodermo, de las placas paraxial y parietal que están, digamos, al costado de la cresta neural, ¿no? Ahora, este mesodermo paraxial va a formar, digamos, una serie segmentada de bloques tisulares, los somitómeros, cráneo en la región craneal y las somitas de occipital a caudal, para formar todas esas estructuras que hemos visto, ¿no? El esqueleto axial, los somitas se diferencian en esclerótomo y dermomiótomo. Acá estamos viendo toda la parte, digamos, externa, lo que corresponde al ectodermo. Acá estamos viendo ya los somitas, la cavidad, la parte vascular, ¿no? Acá estamos viendo la parte también de la aorta dorsal. Como ven, son células fusiformes, indiferenciadas, germinativas en un inicio, ¿no? Tenemos, digamos, la cavidad del somite, tenemos el núcleo del somite, las células como van migratorias, y acá en este otro, en este otro corte ya vamos a ver la división del dermomiótomo y el esclerótomo, ¿no? Entonces estas células van a formar la parte, digamos, ósea. Entonces, ahora va a haber, digamos, factores que van a regular el desarrollo del esqueleto axial, de toda la parte, lo que es los huesos del cráneo y de la columna, ¿no? Entonces, estos factores del Sony Het-Hot SHH y Nogina van a producir, digamos, un esclerótomo, van a hacer, digamos, que el esclerótomo se diferencie y empiece a proliferar en las células que van a formar todo lo que es, digamos, el hueso, la parte ósea, ¿no? El PAX1 va a tener un control hacia, digamos, la condrogénesis, ¿no? La parte, digamos, de las superficies articulares y la formación de las vértebras. Y el WNT va a regular, es la expresión de este PAC3 y el MIF5 va a ser un precursor de la musculatura primaxial, ¿no? Entonces, todos estos factores van a estimular y van a hacer, digamos, que se inicie la formación de los músculos, de la parte de los cartílagos y también de los huesos, ¿no? Al final vamos a llegar, después de todo este proceso de formación, a tener, digamos, las estructuras ya definitivas, tanto, digamos, a nivel del macizo del cráneo,
del macizo facial, de la parte, digamos, de la columna vertebral, las costillas, el esternón, los huesos que corresponden a las extremidades superiores e inferiores. El cráneo, acá estamos viendo cómo se forman los huesitos planos. Ustedes han visto, ¿no? Que cuando nace el bebé tiene todavía, digamos, una separación entre los huesitos. Todavía no están, digamos, no se ha formado esa sinartrosis, no se ha fusionado todas las articulaciones o los huesitos. Todavía mantienen una separación entre ellos, ¿no? Y eso también hace que se tenga bastante cuidado con lo que es, digamos, la cabeza del bebé, ¿no? Entonces, el víscero cráneo va a constar de huesos de la cara, formado principalmente a partir de los arcos faríneos, ¿no? Que estaban, digamos, hacia esta parte inferior de la región craneal. El primer arco va a formar lo que es la apófisis maxilar, el maxilar cigomático y la parte escamosa del hueso temporal. Y la apófisis maxilar inferior va a formar el cartílago de Meckel y la mandíbula, ¿no? El segundo arco, su extremo dorsal, va a juntarse con el dorsal de la apófisis maxilar y va a formar lo que es, digamos, los huesitos del oído medio, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo. Ahora, el neurocráneo va, digamos, como sabemos, está, digamos, en la parte, digamos, craneal del esqueleto y va a tener, digamos, una parte membranosa y otra parte cartilaginosa, ¿no? Entonces, el neurocráneo membranoso va a derivar de la cresta neural y del mesodermo paraxial, ¿no? Entonces, el mesénquima de ambos va a rodear el encéfalo y va, digamos, a experimentar una osificación intramembranosa, ¿no? Entonces se forman estos huesos planos membranosos. Y como sabemos, estos huesos van a tener, digamos, hacia la parte interna el hueso esponjoso, que va a tener, digamos, va a constituir también la formación de los elementos sanguíneos, ¿no? Vamos a tener médula en la parte central, médula ósea. Ahora, de la otra porción va a derivar, digamos, de la cresta neural y del mesodermo paraxial, ¿no? El otro neurocráneo. Al inicio está formado por distintos cartílagos separados eh, que van a derivar de la cresta neural y van a formar el condrocráneo precordal, ¿no? Y de los que van a derivar, de los que derivan del mesodermo paraxial y van a formar el condrocráneo cordal. Entonces, la base del cráneo se va a formar con la fusión de ambos cartílagos y se va a convertir en hueso, ¿no? Mediante la osificación endocondral. Entonces, toda la parte, digamos, inferior que estamos viendo acá cercanos al agujero magno que va a constituir la parte del hueso occipital, parte, digamos, de los temporales, va a formar todo este macizo, ¿no? De la parte inferior con una osificación endocondral. La columna vertebral igualmente, las vértebras se van a originar, como habíamos visto, del esclerótomo. Se inicia en la cuarta semana con la migración de las células de la médula espinal y de la notocorda, ¿no? Vemos que cada una de ellas, tenemos acá en la parte central la notocorda, vemos acá los miótomos y el esclerótomo. Entonces el esclerótomo, como habíamos visto, forma toda la parte ósea y el miótomo los músculos. O sea, con la resegmentación vamos a ver cómo, una vez que se han dividido también los cuerpos vertebrales, vamos a ver cómo es que la fusión, digamos, o la inserción de los músculos que tenemos en las costillas hacia los cuerpos vertebrales van a permitir, digamos, los movimientos respiratorios, ¿no? De inspiración, expiración y también otros movimientos, no solamente esos, ¿no? Entonces, en la osificación intramembranosa vamos a ver cómo estas células mesenquimales van a formar las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras van a ser las células germinales que vamos a tener, digamos, en la parte ósea, ¿no? Y estas células osteoprogenitoras van a originar a los proosteoblastos, estos a los osteoblastos, y posteriormente ya van a quedar como definitivos a los osteocitos o células maduras, ¿no? Entonces, los osteoblastos van a secretar una matriz. Esa matriz va a ser, digamos, el medio en el que van a estar suspendidas estas células y va a estar formada por diferentes materiales, ¿no? Vamos a
tener una matriz inorgánica que va a estar formada básicamente por cristales de hidroxiapatita, agua, sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo y magnesio, ¿no? Y la matriz orgánica que va a formar, digamos, la parte amorfa de la matriz. Ahí vamos a tener otros componentes derivados del tejido conjuntivo, como es el colágeno 1 y 2, el colágeno 1 hacia la parte ósea, el colágeno 2 para cartílago. Luego vamos a tener las fibras elásticas, las fibras reticulares, otros componentes, los proteoglicanos, las glucosaminoglicanos, la tenasina, fibronectina y integrina, ¿no? Y acá estamos viendo en un esquemita a los osteoblastos. Estos osteoblastos se colocan más o menos alrededor de la sustancia de la matriz, mejor dicho, y tienen el núcleo grande y se colocan siempre alrededor, no son células un poquito más grandes. Luego vamos a ver, digamos, los otros elementos que vendrían a ser, digamos, ya los osteocitos que vienen a constituir ya las células maduras que mantienen, digamos, el hueso con una funcionabilidad y también como que lo cuidan, ¿no? A la estructura ósea. Y cuando, digamos, ya se inicia o se necesita remodelar el hueso, vamos a ver la acción de los osteoclastos, ¿no? Que vienen a ser como una especie, digamos, de soldaditos que vienen a remodelar el hueso, ¿no? Hacer que empiece, digamos, o se reponga las áreas dañadas o las áreas que se quiere que nuevamente estén con osteocitos maduros y retiramos a las células viejas, las células que no sirven, ¿no? Entonces, esa función tienen los osteoclastos. Acá vemos la osificación endocondral que habíamos visto con unas diapositivas anteriores. Tenemos el molde, luego empieza, digamos, la proliferación de las células hacia la parte central. Va a haber una hipertrofia del cartílago. Luego vamos a ver que se inicia el depósito de material y se inicia la osificación con la formación del hueso cortical. Y hacia la parte central vamos a ver, digamos, como un hueco, un espacio donde se va a formar la médula ósea, ¿no? Hacia los extremos vamos a tener a las epífisis, vemos acá en esta parte. Igualmente también para cada una de estas áreas, tanto para las diapsis como para las epipsis, vamos a ver que tiene, digamos, la arteria nutricia que va a irrigar, le va a dar oxigenación y nutrición a cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, a su vez, ya, digamos, los vasitos se van a dividir y vemos que van a estar hacia la parte del canal medular y también hacia las otras estructuras de los huesos, ¿no? Tanto la parte de las epipsis y las diapsis. Esta vía del NOS va a permitir la segmentación la segmentación de la columna vertebral y que sea de una manera ordenada y adecuada, ¿no? Entonces, a su vez, estos factores están ligados a otras moléculas que van a participar en la división y segmentación de cada una de ellas, ¿no? Algunos casos clínicos vemos, por ejemplo, unos cuadros que se generan, ya sea, digamos, por la deficiencia en la separación, en la individualización de cada una de las estructuras. Vamos a tener, por ejemplo, el cuadro de disostosis espondilocostal, en la que por acción, digamos, de un gen que ha mutado, que es el delta LAI3, en las vías de señalización de Notch, va a hacer que, digamos, que haya una fusión de la parte vertebral y, digamos, de las hemivértebras, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se forme un tórax pequeño, que haya, digamos, escoliosis, digamos, curvaturas y lordosis, ¿no? Entonces, esto también no es, digamos, funcional. Acá vamos a ver también igualmente una ausencia de costillas o bien costillas bífidas, fusionadas o cortas, ¿no? Entonces, una serie de alteraciones en esta etapa. Puede haber también anomalías, se puede acompañar de otras anomalías, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, del tracto genitourinario y del corazón, ¿no? Todas estas estructuras que han estado, digamos, cercanas en el mesodermo, ¿no? Ahí hemos visto la parte, digamos, de las costillas, la parte ósea y el esternón también.
En las extremidades igual también inician su formación hacia la cuarta semana con las yemas de las extremidades, ¿no? El mesodermo parietal y el ectodermo van a crear pliegues de la pared lateral del cuerpo, ¿no? Y de donde se van a iniciar esas yemas, a partir de las cuales se va a generar tanto, digamos, los huesos de los miembros superiores e inferiores, ¿no? Cada uno de ellos con sus respectivas áreas con cartílago, la parte de hueso compacto, los tendones y las fascias que van a cubrir a cada una de ellas. Acá tenemos otra lesión que viene a ser, digamos, una displasia, una alteración en, digamos, en la formación de cada uno de los huesitos, ¿no? Como sabemos, cuando el bebé nace todavía, digamos, no se han formado bien las epífisis. Estas ya se forman conforme el niño va desarrollando y, y a cierta edad ya vamos a ver que esos núcleos de crecimiento paran, es una articulación, digamos, ya el hueso